Bien, pues de regreso. Claro, la brutal agresión a Nabila Rifo se convirtió en el detonante para que la presidenta Michelle Bachelet anunciara cambios también a la ley de violencia intrafamiliar. Una iniciativa que, entre otras medidas, busca ampliar la noción de violencia de género más allá de las relaciones de pareja. Vamos a profundizar en el tema, para eso nos acompaña la representante de ONU Mujer en Chile, María Inés Salamanca. Bienvenida, María Inés, ¿cómo estás? Muy bien, Bienvenida. Gracias Macarena, gracias Sebastián por invitarme una vez más a este programa. El pasado 21 de mayo la presidenta Michelle Bachelet, más allá de referirse a la ley de violencia intrafamiliar, tuvo palabras en específico a la situación de Nabila Rifo y que la verdad nos ha dejado, ha conmovido a prácticamente todo el país. ¿Cómo valoras el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet y si es suficiente el anuncio que hace en materia de evitar la violencia de género? Bueno, 2 puntos. El anuncio de la presidenta respecto a la modificación de la ley o tener una nueva ley es una necesidad que hoy día y es una recomendación que hacen distintos organismos internacionales. Por ejemplo, Chile es firmante de la Convención Belén do Pará, y en esa hay una recomendación explícita y directa a varios estados a necesidad de avanzar en leyes que vayan más allá de lo que es la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una ley que solamente aborda violencia intrafamiliar, invisibiliza los otros tipos de violencia. ¿Qué otros tipos de violencia? Por ejemplo, porque no es lo mismo violencia intrafamiliar que violencia de género, no es lo mismo violencia intrafamiliar que la violencia que ocurre en el espacio público. Entonces, tener una ley integral que aborde, que tenga una visión de la violencia de género, una visión más amplia, es lo que se recomienda a todos los estados. Y el anuncio de la presidenta va en ese sentido, tener una ley que amplíe la mirada y también amplíe el campo de acción. Por ejemplo, porque hoy día estamos solamente en lo que es violencia intrafamiliar, pero ¿qué pasa con una violencia que ocurre, por ejemplo, en el espacio público? Yo sé que ya hemos... ¿Intrafamiliar es necesariamente adentro de la casa? No solamente dentro de la casa, que ocurre solamente entre los integrantes de la familia, ¿no? Entonces, desde lo intrafamiliar a la violencia de género. Exacto, no es lo mismo tampoco incluso violencia doméstica que violencia intrafamiliar. Claro, también. Claro. Entonces, por eso es muy bueno lo que tú estás acotando ahí. Entonces, en ese sentido, pero no es suficiente, ¿ya? Y esto hay que ser súper claro. Uno puede tener una ley perfecta, una ley integral muy bonita en el papel, pero el gran problema que vemos desde ONU Mujeres es la implementación de esas leyes. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos en el mismo caso de Nabila, si nosotros no agilizamos los procesos judiciales, hay cosas que se pueden hacer en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la atención, en el ámbito de la sanción, incluso hay recomendaciones en el ámbito de la reparación de las víctimas. Y en eso requerimos también, hay cosas que se pueden hacer ya y mejorar la implementación hoy día de lo que ya existe también. María Inés, en el caso de la prevención, ¿qué es lo que se puede hacer en esa materia en particular y qué tan efectiva es, según la experiencia internacional, por ejemplo? Bien, en tema de prevención vemos la principal preocupación que vemos es que no se destinan los recursos suficientes para los temas de prevención. Siempre es como una campaña muy pequeña que dura un tiempo, pero no es algo sostenido en el tiempo. Y también las estrategias de prevención que existen. Esto no es solamente en el individuo, no es solamente en que hay un cambio de conducta en la mujer, en que la mujer salga de esta situación de violencia o de un ciclo de violencia, hay que actuar como en anillos. En el individuo, en la comunidad, en la sociedad en general, en distintos ámbitos. Esto no es un tema solamente, que lo hemos visto, lo hemos conversado acá a partir de otros temas, no es un tema solamente de la persona, sino que aquí hay que tener una visión, hay un cambio cultural más amplio. Pero en el tema de prevención, bueno, y en todo lo que nosotros estamos detrás de ONU Mujeres es tener una mirada integral. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Ciudad Segura, que no lo hemos hecho en Chile, sino que en otras ciudades como Quito, Dublín, ahora está entrando también Nueva York, que abordan, por ejemplo, el trabajo con los alcaldes. A ver, trabajar a nivel local, de cómo podemos mejorar también el sistema de seguridad, de tener espacios más iluminados, de tener espacios seguros en la vía pública,
hay que incorporar una mirada de más la amplia. violencia de género callejera. Claro. Y ahí, claro, por supuesto que la ciudad y los alcaldes tienen mucho que aportar en esa discusión, pero yo no me quiero alejar de lo que anunció la presidenta el pasado 21 de mayo cuando ella habla en específico del caso de Nabila y nos ha conmocionado a todos, pero ella señala que van a apoyar mociones parlamentarias, es decir, algún proyecto que ya está en el Parlamento, que haya sido iniciativa tal vez de propios parlamentarios, van a darle el apoyo del Ejecutivo y con eso se reactiva la discusión parlamentaria. Yo no sé si han tenido la posibilidad de ver qué hay en el Congreso y si que estos proyectos finalmente cumplen la necesidad de la cual habló la presidenta y para combatir finalmente la situación de Nabila. Sí. Hay un aspecto que mencionó la presidenta también de apoyar aquellas mociones también que signifiquen agilizar procesos judiciales. Hoy día vemos que los procesos toman mucho tiempo, tienen poco monitoreo, por ejemplo en el caso de Nabila, el perpetrador, el victimario, estaba yendo a un centro de rehabilitación de hombres, pero ¿quién aseguraba la asistencia de ese hombre en este sistema? ¿No hay seguimiento? No hay seguimiento, falta mucho más seguimiento. Pero por eso también necesitas un sistema que no es solamente la responsabilidad de un solo ministerio acá. Acá hay una visión, por eso la visión integral es importante. ¿Es necesaria una fiscalía especializada, por ejemplo? Hay algunas diputadas que planteaban que aquí habían echado de menos un anuncio quizás en esa línea. Sí, es posible. Nosotros con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos hemos generado un protocolo de seguimiento también en el tema de los procesos judiciales, que es lo que se hace en los temas de femicidio. Y ahí también hay muchas recomendaciones especializadas, por ejemplo, para Fiscalía, para los jueces, para todo lo que tiene que ver con el proceso judicial. Entonces, ahí también tenemos que poner un ojo ahí, porque tal vez es una medida necesaria tener ahí una fiscalía más especializada. Hay fiscales que conocen muy bien la materia. Sí, sí, sí. Y yo creo que también necesitamos mayor formación también en claro, pero finalmente el hecho se investiga en la fiscalía, en la cual es la competente, y guarda relación, ¿cierto?, con el territorio, en este caso muchas veces más que una fiscalía especializada en el caso, y eso muchas veces puede dejarlo en desventaja, por mucho que existan fiscales que son muy expertos en el tema. Uno entenderá que por ahí pueden compartir información y todo lo demás. A mí hay un tema que me preocupa antes de terminar la entrevista y que guarda relación con el temor que sienten las víctimas. Sí. Y cómo protegerlas ahí. Hoy día Nabila está resguardada, está internada, va a someterse a cirugías, tiene un largo proceso para también asumir la condición en la cual ella va a quedar, pero finalmente hay hijos que son 4 hijos, 2 de este presunto agresor. ¿Y qué pasa cuando ella pasa el tiempo, este tema queda en el pasado, quedan los archivos de prensa y ella tiene que volver a su ciudad, encontrarse con tal vez su presunto agresor y la posibilidad, y lo pregunto porque va a ser clave el testimonio que ella también tenga que entregar y que ojalá sea lo más alejado del miedo, que probablemente es una situación muy presente. Va a ser un proceso muy difícil, un proceso que también debería el Estado también establecer también un sistema de acompañamiento. Y la reparación, cuando hablamos de la reparación y acceso a justicia también de Nabila en este caso, posiblemente ella vaya a quedar con una discapacidad. ¿Cómo el Estado también se hace cargo de eso? Sí. Y ahí es cuando nosotros hablamos en el tema de femicidio frustrado, las víctimas que quedan con algún tipo de discapacidad. Ese es el cruce que tenemos también, que también hay costos también, no solamente para el Estado, sino que también el costo de las víctimas, para sus familias, para sus hijos. Un proceso de recuperación tan largo. Es un proceso de recuperación que va a ser largo, va a tomar mucho tiempo, pero ¿qué es lo que pasa? Tú también has dicho algo que es súper importante. Todo esto va a quedar como los archivos de prensa y después nos vamos a encontrar con otro caso. Y reactivamos la discusión. Pero tenemos que generar los mecanismos. Y el mecanismo, insistimos en este caso también con el tema de los mecanismos de reparación, que ha sido una recomendación de los organismos internacionales, de Naciones Unidas, tanto también a través de la Convención Belén do Pará, generar estos mecanismos también de reparación de las víctimas, como en este caso que es brutal. María Inés, gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros sobre este importante tema. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengas un buen día.